Vamos a resolver un ejercicio tipo de conductividad que involucra electrolitos y equilibrio iónico. A 25 grados en una celda de conductividad se midió la resistencia de una solución patrón de cloruro de potasio 0,1 molar y dio un valor de 81,46 ohms. En esa misma celda se midió la resistencia de una solución de ácido acético 0,01 molar, dando un valor de resistencia de 6.364 ohms. Determinar el valor del grado de disociación del ácido acético por medidas conductimétricas. Bueno, los parámetros involucrados en este problema son el grado de disociación alfa, la constante de celda de conductividad, que es L sobre A, la conductancia o resistencia, C o R, la conductividad específica, letra griega kappa, la conductividad molar o equivalente, letra griega lambda mayúscula. Para la resolución, es decir, para la determinación del grado de disociación de un ácido débil por medidas conductimétricas, tenemos que es el cociente de la conductividad molar o equivalente, en este caso del ácido acético, a la temperatura y concentración de trabajo, dividido la conductividad molar del ácido acético a la temperatura de trabajo y a dilución infinita. La conductividad molar va a ser la conductividad específica sobre la concentración molar. La concentración del ácido acético tenemos informado en el problema. Si habláramos de la conductividad equivalente, sería dividida la misma conductividad dividida la concentración equivalente. Para electrolitos que son univalentes, la conductividad molar y equivalente es la misma porque lo son también las concentraciones molares y equivalentes. Aquí tenemos una celda típica de conductividad. Aquí los responsables del movimiento de cargas o los responsables de la resistencia eléctrica son los de la conductancia, ¿no? los iones, en este caso debido a la disociación del ácido acético, ¿sí? Los iones conductores, el protón que se moverá al electrodo negativo, al cátodo, el acetato, al electrodo positivo, protono o hidrógeno, ¿no? O ánodo, esos iones presentes debido a la disociación del ácido débil, en este caso el ácido acético, son los responsables de la migración o de la conducción eléctrica a través de la celda. Aquí tenemos la resistencia de la celda, que es igual a la resistividad del material, en este caso sería la edad de la solución de ácido acético, la concentración de trabajo y temperatura de trabajo. Y aquí tenemos unos parámetros L sobre A que dependen de la celda de conductividad utilizada. Ahora lo vamos a ver un poquito más abajo. Aquí la resistividad es la recíproca de la conductividad específica de kappa, ¿sí? 1 sobre ρ es igual a kappa. Aquí tenemos nuevamente la celda de conductividad. Ese L sobre A es la constante de la celda, que es una propiedad de la celda de conductividad utilizada. Aquí tenemos una celda que normalmente los electrodos pueden ser de 1 centímetro por 1 centímetro y una distancia de 1 centímetro de longitud. Pero ahora, como vamos a ver en este problema, varía un poquito, pero se determina por medio de una solución patrón, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la resistencia, que es igual a la inversa de la conductancia. A la vez, la conductancia está relacionada con la conductividad específica sobre ese valor de constante de celda. Aquí se hace un reemplazo, ¿sí? De la conductancia es la recíproca de la resistencia para todo esto con el fin de llegar a una relación de los parámetros que tenemos de datos en el problema. En el problema tenemos datos de resistencia, podríamos haber tenido datos de conductancia, pero tenemos datos de resistencia. Vamos a necesitar la conductividad específica, ¿sí? Ya sabemos que es para calcular el lambda y poder calcular el grado de disociación del ácido acético.
Pero antes tenemos que obtener este valor de L sobre A, que como dijimos es un parámetro, una constante de la celda, y se obtiene en este caso, por los datos del problema, por medio de una solución patrón de cloruro de potasio, que normalmente se utiliza como solución patrón para determinar las constantes de las celdas de conductividad. Nosotros tenemos el dato de la conductividad específica, sí, aquí vamos a mirar. Eso sería la parte de la calibración de la celda, que es la determinación de esa constante de celda que después se va a utilizar para la determinación de las conductividades de otras sustancias no patrones, en este caso como la del ácido acético. Entonces se realiza con la solución patrón de cloruro de potasio 0,1 molar. De tabla se obtuvo el valor, ¿sí? O si no está el valor en el problema hay que buscarlo de tabla, de la conductividad específica de la solución, en este caso 0,1 molar, y tiene este valor, ¿sí? Esto siempre a una dada temperatura, porque como ya sabemos la conductividad depende de la temperatura. Entonces, con la resistencia de la solución patrón se calcula la constante de celda a partir de la ecuación 2. Teníamos la conductividad específica, dato del problema, o se saca de tabla, y la resistencia medida en la celda de quien queremos después calcular la constante. Entonces aquí tenemos 1,289 Siemens metro a la menos 1, multiplicado por el valor de resistencia medido en la solución patrón, que es una resistencia de 81,46, y como el ohm a la menos 1 es igual al Siemens, ¿sí? Se pueden simplificar. Y nos queda un valor de constante de 105 metros a la menos 1. Está bien esta unidad porque fíjense que la constante de celda es la distancia de los electrodos sobre el área y tiene que quedar en unidades de longitud a la menos 1, ¿sí? Ahora bien, hay veces, y en este caso en el problema que estamos trabajando lo vamos a necesitar, que se requiere convertir la constante de metro a la menos 1 a centímetro a la menos 1. Entonces para ello se requiere dividir por 100, ¿sí? Entonces, nosotros queremos la constante de celda en centímetro a la menos 1, partiendo de un valor de 105, metro a la menos 1, ponemos aquí sobre metro. Entonces multiplicamos por el factor de conversión de un metro a 100 centímetros y nos queda finalmente este valor de constante expresado en unidades de centímetro a la menos 1. ¿Sí? Bien, ya tenemos el valor de la constante de la celda. Ahora lo que vamos a hacer es la determinación de la conductividad específica o conductividad del ácido acético. Ahora bien, de la ecuación 2 tenemos que la constante de celda es kappa por la resistencia. Entonces, despejamos la conductividad específica y reemplazamos el valor de la constante de celda sobre la resistencia, en este caso la resistencia medida para el electrolito débil, que es el ácido acético, ¿sí? El valor de la conductividad específica obtenido es 1,65 por 10 a la menos 4. Ahora bien, vamos a obtener el valor de la conductividad molar, para lo cual ese valor de conductividad específica lo vamos a dividir por la concentración molar del ácido acético. Aquí tenemos el valor de la lambda, sería, aquí tenemos el valor de kappa obtenido y dividimos por la concentración molar. En vez de poner litro o poner decímetro cúbico, podemos poner 1000 centímetros cúbicos, de manera de multiplicar este centímetro cúbico por este centímetro cuadrado y finalmente llegar a la unidad correspondiente de la conductividad molar. El valor obtenido es 16,5 Siemens centímetro cuadrado por mol o mol a la menos 1. Ahora vamos a necesitar calcular la conductividad molar a dilución infinita. La conductividad molar a dilución infinita para el ácido acético se calcula con los aportes de
por medio de la ley de inmigración independiente de los iones, con los aportes de el hidróneo a la conductividad por medio de su valor de conductividad molar multiplicada por su coeficiente estequiométrico, más la conductividad molar del acetato multiplicada por su coeficiente estequiométrico. En este caso los coeficientes estequiométricos valen 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos el valor o se calcula la conductividad molar. Si tuviéramos que calcular la conductividad equivalente a dilución infinita, hay una suma, se suman también los aportes, pero se suman los valores de conductividades equivalentes a dilución infinita sin tener en cuenta los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Se calcula una conductividad equivalente, una conductividad por equivalente de electrolito, ¿sí? Pero en este caso, nosotros sacamos los datos en conductividad molar. De hecho, en este electrolito, como ya analizamos, el electrolito vale 1, el electrolito es tipo 1,1, entonces la conductividad equivalente y molar es la misma. Pero este sería el cálculo de la conductividad molar, multiplicando el aporte de la conductividad molar de cada ion por su correspondiente coeficiente estequiométrico. Para el protón tenemos su gran aporte de 350 Siemens centímetro cuadrado por mol, y aquí tenemos la conductividad de dilución infinita para el acetato. Eso nos lleva a un valor de conductividad de dilución infinita para el ácido acético, que lo determinamos por la ley de migración independiente de los iones, de 390,8 Siemens centímetro cuadrado por mol. Entonces, para finalizar el ejercicio, ya tenemos todos los datos para poder calcular el grado de disociación del ácido acético, estando él en una solución con una concentración 0,01 molar de ácido acético a 25 grados centígrados. Siempre nos fijamos que estén en las mismas unidades con el fin de poder simplificar. Entonces el valor que habíamos obtenido de lambda dividido el valor de la conductividad molar a dilución infinita nos da un valor de alfa de grados de disociación para el ácido acético bajo estas condiciones de 0,042, ¿sí? O podemos decir que se encuentra disociado en un 4,2%, ¿sí? El grado de disociación de una solución 0,01 molar